Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana, por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Hoy tenemos una noche muy especial. Tenemos un invitado de lujo que nos va a orientar y a enseñar un sinfín de cosas. Vamos a ver de qué se trata. Distinguir entre el sexo y la pornografía. Eso es como cuando encuentran un par de niñitos haciendo una actividad sexual, pues. A los 8 años, a los 7 años, a los 6 años, enséñame lo tuyo, te enseño lo mío, que no pasa de ser eso, pues. La veía a veces a ella de una manera y a veces de otra, y que esa dualidad que tienen las mujeres de transformarse. ¿Eso tiene algún elemento que el director de cine dice, debo poner esto para atraer, o debo poner esto para... ¿Es un aderezo o es algo importante? Bueno, familia, ya ustedes vieron de quién se trata nuestro invitado. Tenemos un invitado, más que decir de lujo, pues un venezolano ejemplar. Pero vamos a recorrer un poco su hoja profesional. Román Chalbaud, autor teatral, cineasta y poeta venezolano. Sus obras se desarrollan en contextos sociales, marginales, y su búsqueda retrata de forma áspera y tangible el perfil de la Venezuela contemporánea. Sus personajes están dibujados con humor y podría definirse como tipos más que como arquetipos. En 1984 ganó el Premio Nacional de Teatro y en 1990 el de Cine. Caín adolescente, Requiem para un eclipse y Sagrado y obsceno son algunas de sus piezas teatrales más representativas. De su producción poética destaca Nosotros y el teatro, poema escrito en 1967 para celebrar la creación del nuevo grupo, colectivo teatral con el que ha trabajado durante muchos años. Algunas de las obras que escribió hace más de 30 años aún se representan hoy día y continúan siendo vigentes. Esto evidencia un estilo vanguardista que se presta a montajes imaginativos. Con su prosa poética, tanto con su experiencia vital, sigue presentando situaciones y elementos novedosos en el contexto del teatro y del cine latinoamericano. Bueno, familia, ustedes que tienen ahorita en su sábado, en su casa, tranquilos, bueno, aquí tienen este regalo, pues, este maestro de maestros, pues, el gran profesor y mejor maestro, Román Chalbaud, que nos va a educar hoy sobre qué es el cine y el sexo, cómo lo vamos a utilizar, ese tipo de cosas. Maestro, muchas gracias por haber venido a la casa. No, encantado de que me hayas invitado al programa. Esta es la casa de todo y es la casa del sábado por la noche. Los venezolanos se sientan a esperar con sexo. Y después hacen, bueno, sexo. Bueno, sí, mucho. ¿Cómo enfocamos el sexo en el cine? ¿Es siempre necesario? Bueno, hay que distinguir entre el sexo y la pornografía, ¿verdad? No es lo mismo. No se trata de películas pornográficas, se tratan de películas que estudian el sexo, cómo influye en cada persona, las diferentes maneras en que la gente se educa sexualmente. Y entonces a veces son muy positivas las películas, ¿verdad? Yo siempre pongo como ejemplo el cine de Luis Buñuel. Luis Buñuel jamás hizo un desnudo en su cine, ¿verdad? Todo
era sugerido. Y a veces las sugestiones son mejores que la realidad, porque te hacen pensar desde distintos puntos de vista. Y el cine de Buñuel en ese sentido es extraordinario. Él toca muchos aspectos del ser humano, ¿verdad? El aspecto religioso en él es muy importante, el ateísmo. Él decía, gracias a Dios yo soy ateo, decía Buñuel. Y entonces, de esa misma manera, él enfocaba el sexo en sus películas. Hay una película, de la novela de Mercedes Pinto, una película extraordinaria con Arturo de Córdoba, donde es un hombre que ama los pies de las mujeres. Y entonces su obsesión son los pies, ¿verdad? El objeto sexual de él son los pies en este caso, de Delia Garcés, una actriz argentina muy famosa de aquella época. Y la película es extraordinaria. También El Ángel Exterminador, Susana, todas las películas de Buñuel, el objeto oscuro del deseo. En El objeto oscuro del deseo, Buñuel hizo una travesura muy grande que fue la siguiente. Era una coproducción entre Francia y España. Los franceses querían que la actriz fuera francesa y los españoles querían que la actriz fuera española. Y de pronto Buñuel dijo, lo van a hacer las dos, para dejar contentos a los productores. Y en algunas escenas aparecía la actriz francesa y en otras aparecía Ángela Molina, que era la actriz española. La crítica dijo que era una genialidad, porque era que el hombre la veía a veces a ella de una manera y a veces de otra, y que esa dualidad que tienen las mujeres de transformarse. Y Buñuel dijo, no, todo eso es mentira, es que yo quise complacer a los productores que metían plata españoles y a los productores franceses. Entonces, pero cuando tú ves la película, ella entra con un vestido y sale por una puerta y cuando sale la otra actriz. Y es maravilloso lo que él consiguió con eso. Imagino que pensó que era la misma persona. Exacto. Qué cosa tan linda. Sí, muy, muy bueno. Pero sí, bueno, te voy a contar algo. Cuando yo era pequeño, había películas que me interesaban mucho y no me dejaban pasar en el cine. Pero yo me hice amigo del portero y él me dejaba pasar por detrás de la pantalla, el escenario era grande y yo me sentaba a ver las películas. Cuando era con subtítulos, yo veía los subtítulos al revés y no entendía nada porque yo no sabía inglés. Pero, por ejemplo, vi una Naná, la famosa novela de Emilio Solá, que es la historia de una prostituta, con Lupe Vélez, una famosísima estrella mexicana de los años 30. Claro, era en español y entonces no importa, yo lo que veía era que entraba por la derecha en vez de entrar por la izquierda, porque yo estaba viendo la película al revés. Pero eran películas muy atrevidas para que las viera un niño. Y si te voy a ser sincero, a mí no me marcaron tanto. Esa cosa de que me iba a hacer daño ver ese tipo de películas. No. Yo creo que también depende de la gente que está viendo la película y de sus reacciones. No todo el mundo reacciona igual. Del adulto y lo que el adulto juzga, ¿no? Exacto. Porque eso es como cuando encuentran un par de niñitos haciendo una actividad sexual, pues. A los 8 años, a los 7 años, a los 6 años, enséñame lo tuyo, te enseño lo mío. Que no pasa de ser eso, pues. Claro. Llega el adulto con su mente ya formada y entonces cree que aquello es un acto bochornoso, los regaña, es una reprimenda. Y ahí es donde los lesiona, porque el juego no lesiona. Lo que lesiona es el regaño, ¿no? Exacto. En el cine, maestro, hay dos tipos, hay como tres reacciones, pues. Hay gente que como que siempre espera una escena de algún tipo de escena sexual, no muy explícita, pero hay otros que piensan que la escena está de más, por ejemplo. Y yo vi en estos días la película Carlos. Ajá, sí, la vi. Y Sí. sale este muchacho, el actor, pues sale desnudo Sí. 1 o 2 veces. Y alguien estaban ahí en el cine murmurando, bueno, ¿cuál es la necesidad de que nos enseñe el pene este actor? Pues? ¿Qué tiene que ver Sí. su
su actuación, sus dramas, porque el drama de Carlos es todo un drama, ¿no? Claro. Con que le enseña el pene a uno, no. Y así pasa con otras cosas. ¿Eso tiene algún elemento que el director de cine dice, debo poner esto para atraer, o debo poner esto para... ¿Es un aderezo o es algo importante? Bueno, yo no sé si el caso del pene de Edgar Ramírez es un aderezo, pero... Pero yo creo que el director lo hizo. Oliver Assayas pinta a Carlos como un picaflor latinoamericano que se acuesta con muchas mujeres. Irresistible, era como un seretón. Inclusive Edgar engordó para muchas escenas y después se tuvo que poner a dieta porque Carlos en la vida real engordó, ¿verdad? Y entonces, claro, eso es parte de esa... la gente piensa que cuando tú metes sexo en una película va a ser más taquillera. Ajá. ¿Me entiendes? Yo pienso que también hay algo de eso. Pero en los franceses fueron los primeros que se desnudaron en el cine. Mi abuelita me llevaba al cine y en aquella época se veía mucho cine francés. Claro, había el cine romántico de Charles Boyer y Daniel Deroux, pero había películas muy atrevidas. Pero mi abuelita no me tapaba los ojos cuando salían las mujeres desnudas. Ella pensaba que era bueno que yo viera mujeres desnudas. Depende de cómo te crían. Y eso que estamos hablando de Mérida, ¿verdad? Un estado muy conservador. Claro. Pero mi madre y mi abuela no eran excesivamente conservadoras, eran como muy realistas, ¿me entiendes? Y entonces la presencia de la mujer desnuda, yo pienso que es hermosísimo. Las mujeres desnudas han sido tratadas por los pintores de toda la vida. Es el mejor arte que hay. Y es el mejor arte, y hay bellezas de pintura. Y entonces, bueno, llevarlas al cine pues es maravilloso porque no están como en la pintura quieta, se están moviendo. Y entonces ya el movimiento, ¿verdad?, te produce una nueva sensación y uno va aprendiendo a través de esos movimientos del cine, de aquellas mujeres espectaculares del cine francés que fueron las primeras que se atrevieron a desnudarse. Aunque la primera que se desnudó, la primera mujer que se desnudó en el cine fue una checoslovaca que se llamaba Hedy Lamarr, en una película llamada Éxtasis. Ella salía bañándose en un lago, fue un escándalo, porque fue la primera vez que salió una mujer desnuda en una película comercial. Ella después la contrató Hollywood y trabajó muchísimos años en Hollywood. En Hollywood jamás se desnudó. Yo me acuerdo que cuando los primeros desnudos de la Brigitte Bardot por allá en el 50, pues todo el mundo quería ver esa película, ¿no? Nosotros nos tratábamos de colear en el cine y nunca pudimos ver, pero después vimos muchas cosas en el Monte Carlo, que era otro cine. Ah, pero cómo no, el Monte Carlo. Sí. A lo mejor nos encontramos un día, pero éramos jóvenes y no nos conocíamos. Que era muy interesante, ¿no? Mire, luego tenemos una sección en el programa que se llama Con Sexo Popular. Ajá. Que hacemos preguntas en la calle y la gente nos dice algunas cosas. Vamos a oírlo. ¿Cree usted que en una película de adultos es necesario mostrar escenas sexuales? No necesariamente. No, creo que no es necesario. No. No necesariamente. No necesariamente. Muchas veces sin ser tan explícito, se muestra la sensualidad o la sexualidad en una película. No es necesario. Porque pienso que tú lo puedes mostrar de una forma de... O sea,
puedes llegar a dar a entender a la persona el acto sexual como tal sin mostrarlo. Por ejemplo, he visto muchas películas venezolanas y siempre se muestra los senos de la mujer o el cuerpo completo porque esto es lo que vende supuestamente en el cine. Pero a mi percepción no es necesario. Tú puedes, si es una buena actriz o un buen actor, pueden dar a entender que están en el acto sexual como tal sin mostrar absolutamente nada. No, para nada. En una película de adultos, si forman parte del guión y están bien logradas, sí, bellísimo. Y si está cargado de amor, más todavía. Depende, eso tiene muchos conceptos. Puede ser que, depende del concepto de la película, puede haber escenas sexuales, pero no necesariamente. No, yo considero que una película de adultos, que en su mayoría las películas pornográficas pues sí lo enseñan, considero que el no mostrar los órganos sexuales, pues también puede tener su parte de erotismo, de morbo, pues se puede decir. No necesariamente debe mostrarse nada más los movimientos, el arriba o el abajo, que se vean los pezones, o que se vea que el movimiento pues te excita. Creo que también es parte del juego sexual. Bueno, eso depende de lo que el director quiera transmitir, el guionista. Depende de lo que se quiera llevar al público, a quien se le está produciendo. Tocando entonces el tema anterior, las contestaciones son muy variadas. Entonces quiero volver con una escena. Evidentemente que puede ser taquillero el que alguien se desnude, varón o hembra, porque para algunas mujeres supongo que en la película de Carlos habrán buceado a este señor para ver cómo es, pues, claro. Y se habrán tenido su divertimento, ¿no? Pero a veces es necesario, me estimo, no sé, por la belleza misma del desnudo. Sí, pienso que sí. Yo creo que uno no le debe temer a eso, mientras no se convierta en algo pornográfico, porque ya la pornografía es otra cosa. Pero puede ser una cosa hermosísima. Había también una película que fue muy famosa, de las primeras que trataron esos temas, que fue Los Amantes. Ah, yo me acuerdo. Con Jean Moreau. Claro. Y era la primera vez que un hombre se bajaba y desaparecía de cuadro para bajar al sexo de la mujer que estaba fuera de cuadro. Pero entonces Jean Moreau empezaba a gemir de deseo, ¿verdad? En una actuación, porque era actuación, evidentemente no lo estaban haciendo realmente, una actuación maravillosa. Eso es maravilloso. Una de las actrices que yo más admiro es Jean Moreau. Y la pude conocer, fuimos jurados juntos en el Festival de San Sebastián hace 3 años. Ya mayor, pero espléndida. Todavía exuberante. Sí, yo le dije I love you, porque yo siempre he amado a Jean Moreau. Y bueno, y esa película, Los Amantes de Luis Mal, es una película extraordinaria donde se muestra por primera vez en el cine, en aquella época, ¿verdad? Una historia sexual, la vida sexual entre dos personas, ¿verdad? Hecha extraordinariamente. Usted dijo anteriormente algo que me quedó que con fines educativos Sí. el cine puede utilizar esas escenas para educar. Sí, puede ser. Sí, claro. Claro, las películas por lo general no lo hacen con fines educativos. Unos lo hacen con fines artísticos y otros con fines comerciales, de que la película dé más dinero. Y uno nota cuando la película está hecha realmente con arte y cuando está hecha de una manera burda, ¿no? Que no vale la pena artísticamente. Pero hay películas que narran la vida sexual de los seres de una manera maestra, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo me jacto de haber visto muchísimas desde joven, desde adolescente. ¿Te vio aquella de El amante de Lady Chatterton? El amante de Lady Chatterton, sí, la novela de Lawrence. Como no, vi 2 versiones, creo que había 2 versiones. Sí, bueno, la novela
La primera versión era un poco mojigata al lado de la novela. Cuando tú lees la novela te excitaba más que, sí, la novela que la película, más porque intensa. te deja, no, y te deja la imaginación muchas cosas, ¿no? Lo malo de la sociedad es que te enseñan que el sexo es malo desde pequeño, que es un pecado, que te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y lo que es un pecado es abusar de las cosas, lo que es un pecado es la lujuria, que está dentro de los 7 pecados capitales, pero el sexo no debe ser un pecado, ¿verdad? Pues es una cosa que creó Dios. Exacto, No puede ser así tan y feo, que es ¿no? maravillosa y que lo podemos gozar hasta la muerte. Porque hay gente que cree que las personas adultas ya se apagaron. Y es incierto. Yo tuve una experiencia en Nueva York de un argentino que se hizo amigo mío y él dirigía un asilo de ancianos. Y me dijo, yo tengo grandes problemas porque ellos se enamoran, los viejitos de las viejitas, y se meten detrás de las cortinas a besarse y agarrarse. O sea, el sexo no termina nunca. Y eran viejitos de 90, de 85 años, ¿verdad? 90, 95, y ellos se agarraban y se besaban. No, es que siente, porque mientras este late, maestro, exacto, todo late. Vamos a identificar la estación. No, y también existe ahora el Viagra. No, el Viagra, sí, y otras cositas más. Aunque vamos a identificarte que nos pongamos aquí mejor. Dentro de ese mismo marco de denuncia o de educación, algunas películas muestran un sexo a veces muy difícil, donde se toca el tema del sadismo, o el tema del masoquismo, o el tema del abuso. Uno los ve, por ejemplo, en La Noche de los Generales, uno ve una parte de sadismo asesino, o aquella película Portero de Noche. Ah, sí. Con Dick Bogart, sí. Sí, tiene escenas sádicas, masoquistas. Y se pareciera que fuera un cine de denuncia. ¿Es posible utilizar una película también como una manera indirecta de denunciar cosas que existen y que la gente no quiere hablar? Claro, y que no sabe que existen, y el cine le enseña. Esto está pasando en otra parte del mundo. Por ejemplo, la obra maestra, así como fue Los Amantes de Jean Moreau hace muchos años, la nueva que surgió, y digo nueva, pero fue de hace varios años, fue El Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos, todo el mundo la iba a ver, porque es una historia terrible, es una obsesión de una mujer por un hombre, y todo es una obsesión sexual, y todo el tiempo es sexo, que ella al final le corta el pene y atraviesa todo, y lo guarda. Imagínate tú, llega el sexo hasta la locura. Es una película muy hermosa, muy dura, muy difícil, pero realizada de una manera magistral. Como nosotros somos un pueblo tan humorístico, yo la fui a ver, el cine estaba lleno, había un silencio, pero que terrible, nadie hablaba, y toda la película es sexo, y sexo, y se regodea en eso. Y de pronto se oyó una voz de un maracucho que dijo, ¿por qué no nos tiran un paisajito? Porque la película no tenía ese descanso, un paisaje, no, todo el tiempo era obsesiva, pero magistralmente obsesiva. No, nosotros utilizamos el programa de sexología médica porque ahí se ven varias cosas, se ve la misofilia, se ve la asfixiofilia, y porque ella le corta el pene después que en medio de un orgasmo se le van las manos y lo asfixia. Exacto. Hay parte de escena sadomasoquista. Es muy interesante, muy dura, como usted dice, la película, pero sí, muy de una profundidad importante. La otra, no sé, ¿qué opinión se le parece aquella de La Mujer 10 y El Bolero de Ravel? Ah, sí. Bueno, ese
es un tipo de cine más comercial, pero muy hermoso. La mujer era hermosísima. Era Bob Derek, creo. Bob Derek, sí. Era Bob Derek. La mujer 10. Claro, es otro tipo de cine. No trata de ser profundo, ¿verdad? Trata de mostrar la belleza de ella y las diferentes posibilidades. Y tu imaginación, por supuesto, vuela cuando tú ves a Bob Derek con aquellos vestidos y aquellos movimientos. Pero no es una película profunda, digamos, es más de entretenimiento que otra cosa. Pero que también el cine puede mostrar esas bondades. Sí, por supuesto. Yo pienso que en el cine una de las maravillas que tú ves de todo, ves películas románticas, ves películas sociales, ves películas humorísticas, musicales. Yo pienso que se debe hacer de todo siempre que esté bien hecho. Inclusive las películas de entretenimiento, lo terrible es cuando están mal hechas. Porque tú no puedes hacer un cine nada más que por hacer reír, caes en cosas chabacanas o, ¿verdad?, de poca altura. Y entonces ese cine pues no es bueno de ningún punto de vista. Pero agraciadamente hay muchos directores de cine que han logrado en los diferentes géneros hacer obras maestras. Y el género de cine sexual sobre sexo es extraordinario. Hay películas que uno no olvida realmente. Ahora fíjese, yo pienso que como desde el punto de vista de la sexología y lo que eso significa, el cine le permite a uno ir descubriendo, irse acercando, no solamente al cuerpo, sino cuando lo asocia con la emoción, lo asocia con el amor a veces. Y hay una cosa que a veces en el cine lo deja un poco mezclado, que es cuando ese amor se hace pasional y se hace, como usted dijo, se hace loco, pues. Y eso lo une con el asunto sexual. Sí. Que no necesariamente siempre un amor pasional necesariamente está pegado con una cosa de una intensidad sexual y en eso el cine trata, ¿no?, de ir en esa barrera, ¿no? Si uno la primera película de un hombre y una mujer, Ajá. Una película francesa, ¿usted se acuerda? Sí, cómo no. Que es una película bellísima. Bellísima, sí. Donde se muestra básicamente es eso, pues. Con el Nuquemé. Con el Nuquemé. Qué sí. bellísima mujer. Sí. Entonces, que donde se despierta una emoción, pues, y la emoción está ahí, pues, que muchas veces se precipita en asuntos sexuales, es cierto, pero no necesariamente eso pasa de esa forma. Sí. La música de esa película fue famosísima. Bueno, había críticos de cine que dijeron que la película era muy bella, pero que era una propaganda del Mustang. Porque, sí. ¿Te acuerdas que el Mustang era un personaje muy principal de la película? Sí, bueno, parecía pagada por la gente que había creado. Era que nos llevó quien trasladó el amor y toda esa parte, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una sección del programa que se llama nuestro correo electrónico. Acuérdense, familia, que es consexo@btv.gov.be. Vamos a ver qué tiene nuestro correo. Es un gusto contar con el señor Chalbaud en la noche de hoy y por lo tanto quisiera preguntarle qué opinión le merece el realizar una película sin escenas de amor o de sexo. Entonces, maestro, una película sin escenas de amor ni de sexo. Pero claro que se puede hacer, por supuesto. Las películas infantiles no deben de llevar, una película para niños no tiene que llevar escenas de amor y de sexo, pero al contrario. Alguien un día como chiste me dijo, ¿por qué tú no haces una versión para niños del pez que fuma? Pero un chiste. No, yo lo que creo que me quiere preguntar es que si en una película sobre amor es necesario mostrar escenas de cama o desnudos.
Bueno, Buñuel nunca desnudó a nadie, pero los desnudaba el alma de esa gente, sus emociones, eso las desnudaba. O sea que sí se puede hacer, ¿ves? Lo importante es lo que dice la película. Estén desnudos o no estén desnudos. Podrían estar en la cama vestidos, pero si el guión y el director, ¿verdad?, en los diálogos, en los gestos, puede ser que los desnude aunque ellos estén vestidos. Usted sabe que me ha preocupado siempre eso. Porque no puede ser que siempre en el cine se muestre los actores, pues, tanto varones como femeninos, son unas piezas físicas bellísimas, pero nunca muestran el amor entre dos gordos, sí, o entre una mujer que, bueno, sus senos estén caídos, pues, porque también ahí hay sexo, sí, y también ahí hay pasión, y hay también amor. También. Te voy a contar una travesura que yo hice con un amigo mío. Él amaba profundamente, me contó, cuando era joven, a Brigitte Bardot. ¿Quién no? Sí, ¿quién no? Claro. ¿Quién no? Y entonces él iba a ver las películas de Brigitte Bardot y él me confesó que él iba a su casa y se masturbaba pensando en Brigitte Bardot. Bueno, recientemente salió un reportaje de Paris Macho, una revista francesa, las fotos de la Brigitte Bardot actual, que ha envejecido de una manera terrible. Terrible, porque horrorosa. Otras mujeres son mayores que ella y no están tan feas. Entonces yo lo recorté, ¿verdad? Y le puse un letrero, te sigues masturbando por mí. Y se lo mandé. Y se lo mandé. Me llamó por teléfono indignado. ¿Cómo me quitas la fantasía? Sí, yo le digo, ¿quién no vio Desolando a Margarita? O la quiso ver, yo me tuve que colear para verla, tenía como 13 años en aquel tiempo. Y eso es verdad, era una mujer. Y además, no solamente la belleza, sino toda la frescura con aquella picardía que tenía, que en esos tiempos los españoles tenían también, era la Sara Montiel. Sara Montiel. Pero Sara no se desnudaba, ¿verdad? No, pero era muy sugerente. Sí. La falda con la entonces le enseñaban la media falda, el descote victoriano, es verdad, el fumar. Era una mujer sumamente, como usted dice, ¿no?, muy sugestiva, aunque no mostraba mayor cosa. Exacto, sí. Pero también la gente se enloquecía con la Sara, ¿no? Se enloquecía con Sara, sí. Por cierto que envejeció no tan mal como... No tan mal como Brigitte. Sí. Lamentable. Sí. Vamos a identificar, ya venimos, familia. Yo le quiero hacer una pregunta y después para dejarle al público para usted. Esas escenas, ¿las hacen realmente las artistas o las hacen doble? ¿Cuáles? Las escenas de desnudo, cuando la artista principal se desnuda, se muestra. No, bueno, por lo general son las artistas. Por ejemplo, la misma artista. Aide Balsa, en El pez que fuma, sale muchísimas veces desnuda. Tanto que un canal comercial quiso pasar la película a las 7 de la noche y a mí me pareció una locura porque eso no es una película para las 7 de la noche. En aquella época lo lograron porque con la censura hablaron, quién sabe qué pasó y permitió la película. Y por supuesto Aide Balsa casi no salía, porque como ella salía desnuda en la película tenían que cortar las escenas de ella. Pero Aide era maravillosa, muy buena actriz, y tú le decías desnudo y ya ella estaba desnuda. No necesitaba, ¿verdad? No tenía inhibiciones de ningún tipo. Un curso, que debe ser culto así. a lo natural. Hay actrices que te dicen, yo no me desnudo. Porque tú la llamas y dices, haces un casting, y dices, bueno, aquí se tiene que desnudar, y hay actrices que no aceptan desnudarse. Y está bien, sí, porque si lo van a hacer mal o se van a sentir incómodas, pues es preferible que no lo hagan. Pero sí, las actrices que se desnudan lo hacen porque no, bueno, ellas piensan que es hermoso su cuerpo, como por lo general es, ¿verdad? Y entonces me parece que... Y como es hermoso compartir, ¿no? Sí. Y por lo general no es doblado. No es doblado. No es doblado. No, por lo general son ellas. ¿Quién va primero?
Rapidito, que tengo 6 minutos, 6 preguntas. Sí, buenas noches, maestro. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi papá, que siempre ha sido amante del cine, él ponía las películas, le ponía las películas, eran los nombres de los directores. Entonces, yo me recuerdo que estaban cerca de las películas que decía George Lucas, y yo veía Viajes de las Estrellas, Star Wars y esto. Pero sobre el escaparate, yo veía que había una que decía Román Chalbaud, y siempre tenía esa curiosidad. Un día logré encaramarme por allá, y cuando la bajo y la pongo, yo estaba en 4º grado, me recuerdo, era Macho y Hembra. Y justamente en una escena donde habían 3 personas, ¿no? Era una escena erótica con 3 personas. Llegué a la escuela y la maestra comenzaba a hablarnos, ¿no? A hablarnos sobre lo que era el matrimonio, la pareja. Y yo le dije a la maestra, sí, pero también hay matrimonio de 3 personas. Porque yo lo vi en una película y me recordaba, ¿no? Una película de Román Chalbaud. Y la maestra se escandalizó y me puso a hacer una plana, por eso ese nombre nunca se me olvidó 100 veces. No debo ver película de Román Chalbaud, no debo ver película. Entonces yo, bueno, hasta el sol de hoy que tengo el honor de conocer aquí de ver al maestro Román Chalbaud, y quería preguntarle, si mi maestra se escandalizó tanto con Román Chalbaud en la película Macho y Hembra, ¿cómo reaccionó la crítica y la sociedad que era conservadora de esos tiempos? Sí, bueno, te voy a dar una gran noticia. Dile a tu maestra que esa película no es mía, es de Mauricio Wallerstein. Entonces, haz una plana ahora. Sí debo ver películas de Román Chalbaud. Porque... El próximo. Qué bueno está eso. Muy buenas noches, maestro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que deberíamos, en el cine actual venezolano, volver a lo que sería el cine subjetivo más que el cine explícito? Es decir, volver a las películas que nos dejen utilizar más la imaginación que ver directamente las escenas de sexo. Mi respuesta es la siguiente. Yo tengo un gran respeto por el cine y un gran respeto por la libertad de expresión. Entonces, los directores deben tener plena libertad de expresión para crear sus obras de la manera que a ellos les parece. Hay directores que les gusta meterse de lleno, ¿verdad?, en alguna trama, que son más violentos en su manera de pensar, de narrar, y eso debe respetarse. Si en cambio hay una muchacha o un chico que dirige una película romántica que no tiene nada, también hay que respetarlo. De manera que debe haber una libertad plena, como la hay actualmente en este país, que hay plena libertad de expresión, y entonces para que cada uno desarrolle el cine que quiere desarrollar. Próximo. Buenas noches. Maestro, mi pregunta es, ¿cómo usted toma en cuenta el factor de la musicalización en sus producciones? ¿Cómo las ha tomado en cuenta en estas partes, en estas escenas con cierto erotismo? Para usted es importante que se impacte más al espectador utilizando musicalizaciones que como que impacten más pues en esas escenas. Es sumamente importante, pero no quiere decir que sea absolutamente necesaria. Por ejemplo, Buñuel, y lo hablo de él de nuevo porque es un maestro, no le ponía música a sus películas. Las películas de Buñuel no tenían música, él no usaba música. Usaba los tambores de Calenda al final de Nazarín, ¿verdad? Cosas muy... pero no acostumbraba a usar música. Hay otros directores que necesitan música, y grandes músicos del cine que se han dedicado a escribir música para el cine y se han hecho famosos escribiendo música para el cine. La música es muy importante. Por ejemplo, yo pienso que uno de los éxitos del Pez que Fuma es la musicalización. Yo tuve un accidente, doble fractura de la tibia del peroné, cuando estaba preparando El Pez que Fuma, y escogí todas las canciones, las guarachas, los boleros de la época, allí acostado, ¿verdad? Y entonces tuve más tiempo, ¿verdad? Porque estuve como 3, 4 meses acostado para escoger esa música. Y yo pienso que uno de los éxitos de la película es esa musicalización. Dígalo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, maestro. Mi pregunta va a ser en lo siguiente.
¿A qué nivel nos encontramos en Venezuela con los desnudos, ¿verdad?, de nuestras películas ante el cine internacional? Es decir, podemos llegar a participar en algunos premios como grandes productores presentando pequeños desnudos o máximos desnudos subjetivos. Que yo no creo que se deba premiar a nadie por salir desnudo, ¿verdad? Por ejemplo, a Edgar Ramírez salió desnudo en Carlos, pero él no lo están premiando por haber enseñado el pene, a él lo están premiando por su gran actuación. De manera que el premio no es por salir desnudo, y las competencias entre los cines americanos, francés, italiano, venezolano, es quién muestra más desnudos. No, lo importante es lo que dice la película y cómo está hecha. Eso es lo más importante. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente para el distinguido maestro. ¿Por qué no se utiliza en las películas el tema sexual para la adolescencia? ¿Cómo llevaría a cabo ese contenido para una enseñanza como tal? Una pregunta muy importante, porque realmente el amor de la adolescencia es realmente muy importante. Hay películas italianas, vi una, no recuerdo cómo se llama, sobre el amor de dos adolescentes y era absolutamente hermosa. Bueno, no se ha hecho porque no hay ningún director, quizás que se le haya ocurrido. Yo sé que entre ustedes están estudiando dirección. Puede salir un director que haga la primera película sobre el amor de dos adolescentes, ¿verdad? Pero en la Laguna Azul... Sí, la Laguna Azul... Hay una presentación bien interesante. Muy bella, sí. Y muy linda, muy bella. La fotografía de Néstor Almendros, un fotógrafo cubano-español, que era un gran fotógrafo del cine francés y después lo contrataron para hacer La Laguna Azul en Hollywood y otras tantas. Esa película es hermosísima. Muy bueno, hermosa. y la pareja, ellos dos son muy bellos. Sí, Era Brooke Chill y el chico, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, pero muy hermoso. Muy hermoso, muy hermoso. Sobre todo yo pienso que el chico lucía más ingenuo que ella. Sí, es que por lo general es así. ¡Qué cosa tan buena! Dámela ahí. Es una tremendura, maestro, pues lo quiero hacer. Y no hay directoras que tienen de repente curiosidad de saber cómo es alguien y le proponen entonces que sean artistas en sus películas para poderla ver. Sí. Es una forma de voyeurismo legalizado, digamos. Eso existe. Bueno, en las grandes épocas del cine mexicano, en los 40 y 50, decían que algunos directores que tenían mala fama hacían el casting, tenían un sofá en su oficina para hacer casting. O sea que ellos siempre iban con la intención, yo te doy el papel en mi película, pero tienes que pasar por mi sofá. La política del colchón. Sí. Conmigo no van a encontrar eso nunca. Nunca lo he practicado. ¿Estamos idos? Ah, no estamos idos. Entonces, dos cositas más que le quiero preguntar. Es posible que nosotros, fíjense, dentro de lo que nosotros hemos querido, dentro del aspecto sexológico, muchas veces en clase hemos pensado la posibilidad de poder hacer una película donde se muestre la totalidad del ejercicio de la función sexual, desde los primeros momentos hasta los momentos finales y por supuesto el postcoito, y que sea una película educativa y no sea vista como una película pornográfica. ¿Qué permitiría, cuál sería el detalle donde uno puede mostrar todo desde el primer beso, contacto, desnudo, coito, todo, sí, maniobra hasta el final, y que eso no sea considerado? Bueno, depende del guión y del director, ¿verdad? De cómo lo realiza. Todo se puede hacer con elegancia, ¿verdad? Si el director es morboso, va a resultar una película pornográfica. Pero si es realmente un director serio que ha tomado eso en serio y lo va a hacer como una clase, como una cosa educativa, evidentemente que puede ser una película educativa y muy necesaria. Yo pienso que a los jóvenes hay que instruirlos sobre los problemas sexuales. Muchas muchachas y muchachos caen en cosas indebidas por falta de pedagogía. Claro. Bueno, mire, yo le doy las gracias por haberme dado este tiempo. No, para mí es un honor haber venido, me encanta. No, pero este programa se siente muy honroso y truena con su presencia. Y esperamos poder tenerlo
pronto por aquí otra vez. Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos la semana que viene.